Sí, sí. Ahí sí conmigo y con la conmigo en cuenta. Ya. Ya que no, que habla, no creo. Sí, no. Mucho. Vamos a hablar de yo lo sé hacer la eso pero para bueno, pero si sí, no es de ah, bueno, yo hago un chile, pero ya para no, sí. Ya viste una cámara de la Argentina por después. Y no sé. Qué chimba, qué marica, es lo peor que llegaron a que están muriendo. Como que hay cámara. Pero solo te mal hecho, mal hecho.
Ya, chino, tú te mejor. Feliz. No, no, activa. Bueno,
Pero quiero. Bueno, entonces, en este tema de ambiente y desarrollo sostenible, obviamente, tenemos que visualizar el entorno
Bien, entonces, bueno, no se cae. Desde ese enfoque, efectivamente, se hace necesario que de la ingeniería de sistemas y de software logremos interpretar adecuadamente el porqué del desarrollo sostenible. Podríamos llegar a hablar cualquier en teorías y hipótesis, pero efectivamente, dentro de las líneas más sentidas, es permitir precisamente esa inclusión desde los enfoques del software, de los enfoques del hardware, porque como ustedes saben, hoy en día el 70% de la población colombiana tiene déficit de inclusión a tecnologías, a redes sociales. Entonces, nosotros queda por ver que efectivamente podamos incluir, que ese es uno de los capítulos hasta ahora de lo que se está implementando. Las TIC, supuestamente, según el ministerio, ha logrado llegar al 70% de la población, pero realmente se contradice con los informes reales de la ONU. La ONU es quien efectivamente tiene unos estudios, pues no es porque desconozcan los de la nación, pero como tiene gente en territorio, pues se sabe que efectivamente en el Chocó, en el Amazonas, en el Baupés, tenemos un déficit en el mismo Cundinamarca, tenemos un déficit de penetración de las redes sociales, de las herramientas, de las TIC. Entonces, obviamente, si no tenemos unas TIC, pues no sabemos cómo poder acceder a los recursos. Por otro lado, la gente todavía no tiene el concepto de qué es un TIC. ¿Qué es una TIC, compañero? ¿Qué son TIC? ¿Ejemplos o...? ¿El concepto o ejemplo, como lo quieras explicar? Porque ejemplos serían hasta un computador, los dispositivos del celular, no, mire que no, los dispositivos no vienen a ser las TIC, son un medio que se utiliza a través de las TIC, curiosamente, que sí ayuda, efectivamente, claro, pero porque sin ellos no nos podemos conectar en los diferentes procesos que no nos explico para eso lo logran explicar. ¿Esa es una herramienta? Sí, por tratar de acuerdo. ¿Qué son las TIC, compañeros? ¿Qué son las TIC? Es la descripción del acrónimo, Tecnología de la Información y las Comunicaciones. ¿Qué nos traduce él, compañero? Tecnología ofimática, desde esa línea. ¿Qué es la ofimática? Porque pasaríamos a otro concepto, ¿qué es la ofimática? ¿Qué son las TIC para ti? Pues, desde el enfoque de tu carrera como profesional. De herramientas que de cierta manera ayudan a la población para el desarrollo del país. Correcto. Desde el concepto de herramientas, sí, efectivamente. La filosofía de la ayuda es otro concepto que es obviamente conceptual, que es la parte teórica social, ¿cierto? Pero desde el enfoque técnico, herramientas, un conjunto de herramientas, indudablemente, por decir que incluimos los computadores, pero como un conjunto de herramientas que ayudan. Entonces, ahí vamos armando. ¿Qué son las TIC, señorita? ¿Qué son las TIC? ¿Qué son las TIC? ¿Ah? Cuéntame. ¿Cómo que no sabes, Dios santo? ¿Qué son las TIC, compañero? Ajá. Recursos, correcto, porque hay diferentes recursos a herramientas, ¿cierto? Entonces, dentro de ese enfoque, usted ya como profesionales casi, pues obviamente tenemos el concepto de que una cosa son los recursos y todas las herramientas, que son así. Para el tuyo, Gaby. Pues, bien, son tecnologías también, es otro concepto que vamos amarrando desde el concepto, un conjunto de herramientas tecnológicas, obviamente, ¿cierto? Que permiten conectar. Cuando uno hace un proceso de las teorías de las TIC y cuando establece una operación, una tarea, una rutina con las TIC, ¿qué estamos buscando? Yo voy a hacer una consignación bancaria, voy a pagar la luz, voy a comunicarme con el vecino del otro país, voy a hacer una videollamada. ¿Qué son las TIC? Aquí ya lo vamos armando, un conjunto de herramientas de tecnología que permite el acceso correcto, la apertura de entornos y espacios para hacer una comunicación y transacciones de cualquier índole. Por eso, a veces preguntar que solamente era por el estudio, no, para cualquier área, para cualquier proceso. Entonces, nosotros estamos
Fijémonos que en este momento, después de pandemia, resulta que, como les decía ayer, todo el mundo resultó sabiendo un poquitico de conectividad y cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Entonces, porque claro, las TIC nos dio ese recurso. Ya todos nosotros necesitamos hacer una tarea y abrimos un portal. Y ese portal de qué está compuesto? De una conexión, de una conectividad, de unas redes, de una comunicación, de un servicio, de una internet. Si no hay conectividad, no hay nada. Pero si no tenemos los recursos, los elementos, no hay nada. Pero si no hay redes físicas, tampoco hay nada. Entonces, fijémonos que efectivamente dentro de esa línea, dentro de esa línea, las TIC nos establecen un portal, un espacio, un ambiente, un entorno. Entonces, para su construcción mental, las TIC son un conjunto de herramientas que facilitan la apertura de un entorno específico para la comunicación, para el desarrollo de una actividad o tarea. Ya es más actividad porque fíjense que los músicos lograron hacer actividades de fiestas y pachangas virtuales, ¿cierto? Uno mismo, efectivamente, si no puede comunicarse con el amigo que tiene del otro país, lo llama y le celebra los cumpleaños, le parte la torta, y ya no le parte la torta física, sino la torta virtual, ahí le coloca el tortilla y ya hacemos el festejo. Entonces, fíjense que todo eso nos permite las TIC. Entonces, como el acrónimo lo dice, TIC, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, nos permite que pues algo no cuento. Entonces nos permite efectivamente la apertura de unos ambientes y entornos para el desarrollo de actividades y procesos, ¿cierto? Claro, utilizamos las comunicaciones, las telecomunicaciones. ¿Qué son las telecomunicaciones? ¿Qué son las telecomunicaciones, compadre? ¿Qué? No, no. ¿Qué son las comunicaciones, amigo? Telecomunicaciones. Y por allá alguien me habló de la ofimática. Claro, es parte del entorno de las TIC. Fíjense que la informática, para que tengamos un aterrizaje, todo nace a través de los sistemas, ¿cierto? Los sistemas efectivamente nos dan una apertura para una serie de interacción, de relación en su estructura física y en su estructura lógica. Desde lo físico, el hardware, desde lo lógico, el software, ¿cierto? Entonces, bajo esta estructura, los sistemas dicen, aquí estoy, me compongo. ¿Cómo me compongo? ¿Qué es un sistema? Mucho como un grupo de algo. Un grupo de algo, ¿eh? ¿Qué es ese grupo de algo, compañera? ¿Qué es un grupo de algo, como dice ella? Dale cuidado porque va a preguntarle si va a poner negativo. Y está en otro cuento. Compañero, ya, qué es el grupo de algo en lo que está hablando? Un conjunto de herramientas. Ese es un sistema. Sí, un conjunto de herramientas que permiten un algo. Sí. Bueno, herramientas, ¿te refieres a? Pues, a programas, o sea que si no es un programa, no funciona. No es así. Yo puedo coger un palo. No, no, sí. Y como unas herramientas. Pues, ¿un qué? Dispositivo. Cambia esa palabra. Por otro más genérico. Por decir, herramienta no tanto, porque efectivamente me da una especificidad de un recurso único desde el enfoque de sistemas. Y como sistemas es la matriz de todo, ¿cierto? Entonces, obviamente tenemos que ampliar el concepto. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Y me mire mal, ya no sé. ¿Qué es un sistema, compañero? Ya ustedes lo definieron, ya tuvieron que haber visto eso en kinder, obviamente. No, no se puede. ¿Qué es un sistema, compañero? ¿Qué sistema? Señor. ¿Cómo herramientas que no, ya estamos dibujando. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos. Eso, muy bien. Un conjunto de elementos. Y fíjense que si cambiamos la palabra por elementos, herramientas, descriptivos,
pues me da una textura diferente, porque logramos interpretar entonces que efectivamente el conjunto de elementos es lo que me da una alternativa para la interacción. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Entonces, mi amigo, aquí, venga, ¿qué es eso? Ricardo. Estamos fuera de concurso, ¿sí o no? Porque estamos en informática y en sistemas. Compañero, ¿quiénes son tus gafas? No, Dios mío. ¿Qué es esa chaqueta que tiene puesto? Una herramienta, nada, pues, ¿qué es esa gorra? No quiero comparar. Bueno, a ver, ¿qué es esa pantalla que tiene en la frente, compañero? Estamos en el hoy lo que es, atención donde estamos parados, ¿cierto? Lo que estamos hablando, ¿cierto? Todas las digas que uno puede perder. Bueno, ¿qué es esa botellita que dice aquí en el ¿pero qué es? Bueno, sí, te acepta un conjunto de elementos, exactamente, porque estamos hablando de un sistema. Entonces, ¿qué es? Un sistema. Así de sencillo, pero si me lo acaban de decir que un sistema es un conjunto de elementos, pregunto, ¿esa lata de qué está compuesta? De elementos. Aluminio, una rosquita, una banderita, es un conjunto de elementos. O sea, ¿qué caso qué es? Un sistema. Mire, tiene visera, tiene tapa, tiene tornillos, tiene tela, tiene una correa. Es un sistema. Acabamos de descubrir a Guatilla que un sistema es un conjunto de elementos. ¿Y qué más dice el concepto? Un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Y pregunto, ¿aquí está interactuando en este caso? Claro, lo mantienen de esa figura para que no se desbarate. Está interactuando. ¿Y para qué fin? Para el fin común de proteger la cabeza de cualquier situación que se tenga. Entonces, por eso preguntaba qué es esa gorra del compañero. ¿Qué es la gorra del compañero? Un sistema. ¿Qué son esas gafas, compañero? ¿Y por qué? Exacto, es un conjunto de elementos, la tiene un tornillito, unos lentes, una pasta, una figura, una forma. Todo es un conjunto de elementos que están haciendo una interacción. ¿Le vuelve a olvidar que es un sistema? Yo creo que no. Entonces, cuando se pregunte la chaqueta, ¿qué es? Desde el área informática, ¿no? Porque en el mundo de la moda es otro cuento. Pero en el mundo informático es un sistema como tal. ¿Y por qué? Porque es un conjunto de elementos como tal. Eso nos salta al concepto de la informática. Resulta que los sistemas abrieron la puerta para que se distribuyera una línea específica de la informática, una línea, más no una dirección. Entonces, desde la informática se estableció que efectivamente podíamos establecer varias tareas. Y la informática dijo, bueno, el sistema me entrega un conjunto de elementos. Para mi necesidad, dijo la informática, para mi necesidad solamente necesito dos. ¿Cuáles son los dos grandes pilares de la informática? No. Exacto, el software y el hardware, no más. Porque desde el concepto del hardware no hay un dispositivo que no esté dentro del hardware. Un cable, un tornillo, un mouse, un supercomputador, un hardware. Y desde la informática, toda clase de aplicación, un framework, un app, un aplicativo, etcétera, etcétera, etcétera. Informática. Entonces la informática dijo, yo me complico. Acá les tengo estos dos elementos para que se establezcan varias áreas. Y entonces en esas áreas se llevó a las dimensiones de la informática. ¿Cuáles son las dimensiones de la informática? Una de las pocas dimensiones de la informática son, uno, las TIC, que nos establece una línea de unos entornos para poder realizar una tarea. Las TIC dice, aquí tengo el recurso de la combinación de lo que tú decías, un conjunto de elementos, de dispositivos, para que yo los combine de tal forma, porque es lo que hacemos en la casa. Acá lo estamos haciendo, combinando una tecnología de una máquina con una internet, con un servicio de plataforma como Zoom, y estamos distribuyéndolos como nos distribuimos ayer. Podemos estar todos en la misma reunión, en la misma aula, ¿correcto? Si hubiera sido un cajero bancario, como lo hacemos frecuentemente, entonces simplemente lo que hacemos es conectarnos a través del dispositivo
hacer una operación y hacer nuestra tarea. O sea, unas TIC. Entonces, esa es una dimensión. La segunda dimensión, la que nombra el compañero, la ofimática. ¿Qué es la ofimática? ¿Qué es la ofimática, compañero? De la idea. Pues como concepto no lo conozco, pero pues prácticamente es reconocer cómo se conecta aplicaciones de Office eh, uy, Bueno, es ahí, el compañero dice que es un conjunto de aplicaciones de Office. Es ahí donde estamos cerrados. esas son las herramientas. Exacto, una de las pocas. Como ingenieros no podemos tener ese concepto, como médicos, como contadores, pues vaya y venga. Pero como ingenieros sabemos que la ofimática es un conjunto de elementos, ¿cierto? Que se distribuyen para facilitar la tarea del ser humano. Y veámoslo así. En este instante necesitamos hacer un desarrollo. ¿Qué hacemos? Nos sentamos en esta máquina, en este salón, con el teclado, un conjunto de elementos que nos facilita el poder hacer un aplicativo. La ofimática. La ofimática la estamos confundiendo con elementos de oficina, no, puro cuento. Puede ser en el pastal, puede ser en la llanura, puede ser en la oficina, en el jacuzzi, en donde quiera. Ahí tendremos unos elementos que nos van a facilitar hacer una cartica, hacer un proceso, con algunos recursos, los que nombraba. Los de ofimática es uno de los recursos. ¿Correcto? Entonces, si nosotros vemos el concepto de ofimática es porque nació desde 1930, nació en la oficina y nació cuando efectivamente Microsoft estaba implementando los procesos de ofimática, de los paquetes de Office. Y se pegó al concepto de oficina, pero por ahí nació ofimática, ya bien nació cuando surgió el Office. Simplemente fue para apoyar la ofimática. Cuando hablamos de ofimática estamos cumpliendo dos conceptos como lavamanos, ¿correcto? El concepto de oficina, pero era oficina, pero es cualquier campo. Y telemática con los dispositivos de telecomunicaciones, ¿correcto? El de esa línea. Esa es la ofimática. La otra dimensión que se abrió con la informática son la domótica. ¿Qué es la domótica? ¿Qué es la domótica? Compañera, ya está consultando. Ya. Valentina. ¿Qué es la domótica? No es cómo. Perfecto, muy bien. Es el uso de toda la tecnología que nos permite la seguridad, el ahorro, primordialmente. ¿Y por qué seguridad? Porque la seguridad es perimetral, a través de sensores, a través de líneas de bandas, y el ahorro, porque efectivamente cuando yo entro a un espacio y si lo tenemos domotizado, pues se prende la luz solita. Las cámaras solamente se activan cuando tienen movimiento. ¿Ve? Entonces estamos en el punto de la domótica. Nos ahorra luz, nos da seguridad dentro de la línea, efectivamente. Nos permite abrir la puerta apenas tengamos un sector del conocimiento. Y eso nos permite desde la domótica, fíjense que curiosamente la domótica le da nacimiento al Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, ¿qué es el Internet de las cosas? Allá, compañero. Sí, contento. Expresando el concepto de Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? De las cosas. Es una red de dispositivos físicos, vehículos electrodomésticos y otros objetos que están integrados con sensores, software y conectividad de red, lo que les permite recopilar información y compartir datos. En pocas palabras, lo que hace es que se comuniquen entre sí. Exacto. Entonces, el Internet de las cosas, pero como el concepto lo dice, para ampliarlo, efectivamente nos establece el uso de dispositivos para la comunicación, para la apertura, para facilitar. El Internet de las cosas es la comunicación entre ellos mismos, ni siquiera con el ser humano, curiosamente. El Internet de las cosas, uno en la casa llega y la nevera me dice, mire, la leche que guardó hace 3 días está a punto de dañarse. Cuando uno va llegando a la casa, la puerta se abre sola. La nevera le hace la compra a Carulla con el asistente. Entonces simplemente le dice, le falta en su nevera A, B, C de producto, pero ya hice el pedido.
Ya esos aparatos ya lo venden acá en Colombia. Si ustedes van a los diferentes almacenes, ya los venden. Pues son un poco costositos, pero la última la hora de Samsung inteligente, que es electrónica, no es eléctrica, y que ahorra el 60% de agua y de luz. Y se encarga de lavarse sola, de hacerse mantenimiento, se comunica con el usuario y le dice, hace 3 días no está lavando la ropa y quiere tener unas piezas pendientes. La lavadora le manda un mensaje al teléfono, al internet de las cosas. Y yo, ay, mi madre, sí entiendo que tengo que lavar mis pantalones. Y uno ahí los mete y ya se encarga de todo. No saque los cuelga, pero sí los seca y lo más allá de eso. Porque pues todavía no está ese cultivo. Pero ya casi estamos a punto. En los cultivos, los drones se encargan de rastrear. Ya no necesitamos tanto personal paseando, mirando cómo está el piso en el suelo, porque un dron simplemente se encarga de tomar una foto, bajar, aterrizar toda una muestra acá y hacer un proyecto de grado con un dron, con drones de medición de calidad de la tierra, la calcificación, todo el cuento. El dron se encargaba de bajar, medir las características de la tierra y pasar el informe directamente al servidor del cultivo. Y lograron venderle ese proyecto a un cultivo de flores de Elite Flower. Cuando yo trabajaba en Elite Flower como asesor, efectivamente logramos meter ese proyecto allá y está funcionando. Ya tienen 12 flores, 12 drones y han pedido la asesoría de la universidad. Entonces la cosa va bien, ¿ve? Y no tenemos que depender, es que el dron está volando, esperemos que vuelva. No, como un usuario. Ya mandé al agrónomo a verificar. No, no, no hay necesidad. El dron se encarga de hacer el rastreo todos los días, sin falta. Aquí, es que no ha llegado el agrónomo, no ha llegado el cultivo, no, nada. Él tiene una hora programada, envía, hay inclusive un monitor, un usuario humano, con su tableta se encarga de salir a verificar el estado del cultivo, si se rompieron los plásticos y demás, y va ahí apuntando. Y desde la central, de una vez va dando cuenta para hacer el pedido. Pero la cosa es muy ágil. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Software para eso. ¿Pero cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo llama la materia? Ambiente sostenible. Que sea un desarrollo sostenible. Porque fíjense que ahí estaríamos quemando cualquier cantidad de características. Estaríamos quemando energía, agua, dispositivos, tiempo y recursos. 5 elementos brutalmente. Que aparentemente nosotros, vean, si ustedes van a presentar un proyecto hoy en día a una empresa privada, al gobierno, ¿y qué más? Es que no te logro escuchar, qué pena. Bueno, entonces, desde esa línea, efectivamente, a ustedes les van a pedir que tengan esas características de desarrollo. Ahora, ya no es sentarnos a echar código como brutos, no, 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 no. Tenemos que establecer un proceso de levantamiento, de diagramación, de planificación previamente. Eso nos permite, efectivamente, mirar las condiciones. Ahora, mire, la OCDE tiene, perdón, la ONU tiene 17 condiciones que nos han obligado a implementar, desde la medicina, la agricultura, la arquitectura, la informática, los sistemas, etcétera, etcétera. Porque lastimosamente o no, invadimos el mundo con todo. ¿Por qué los ingenieros de software y sistemas son apetecidos para la implementación de un sistema? Porque podríamos llamar a unas empresas, podríamos llamar a un experto en economía, pero llaman a un ingeniero de sistemas o software para la implementación de un sistema. Por el mismo concepto que acabamos de establecer acá, el conjunto de elementos que interactúan. Los administradores son excelentes en su proceso, ni más faltaba, pero efectivamente le falta el empalme, el engranaje con las tecnologías. Entonces, desde ese enfoque, es necesario que ustedes tengan en cuenta eso. Pero ojo, ojo, ustedes sí están aprendiendo a desarrollar software muy bueno, de alta calidad, pero tienen que estar enfocando desde la administración, no desde la codificación. Ustedes tienen que con el futuro colocarse un bachecito de acá a codificar. Y me hacen esta idea y me desarrollan esta idea. Y usted dirige, porque usted es el experto en pensamiento, para que logre cumplir estas 17 condiciones que la OCDE nos establece, para que podamos ser ágiles
y efectivos en el proceso. En el desarrollo sostenible, efectivamente, la OCDE estableció 17 líneas, y te busco acá, 17 objetivos que impactan desde la informática a las condiciones del ser humano. Y ahí están plantados, vean. Tenemos el hambre cero, la pobreza, la salud y bienestar, la educación, eh, la igualdad de género, entre otras. Porque diríamos que la igualdad de género no, pero fíjense que con la racionalidad del pensamiento del ser humano hoy en día, dejamos que la igualdad de género tuviese que tener un capítulo acá, que no lo debía tener. Tenía que ser de igualdad desde que nacimos, como nazcamos. Pero no, lastimosamente, nuestra cabeza se nos atrofia y tenemos que tener complejos de raros, que porque usted es o porque no es, porque es gordo, porque es flaco, porque es mono, porque es, etcétera, etcétera. No, una cantidad de complejos, pero bestia, claro. Solamente nos falta un poquito madurar y lograr entender para que esto pudiese salir de esa línea, porque no tiene por qué estar aquí metido, porque es una cosa normal, es un ADN normal del ser humano como tal. El siguiente, que es efectivamente el agua, y obviamente que ahí en la informática incidimos nosotros. ¿Cómo hicimos nosotros con el agua? ¿Por qué motivo? Desde la ingeniería de sistemas, ingeniería de software. Sí, ¿qué tiene que ver acá? No sé, por el entrenamiento, digamos, de los servidores. ¿Cómo se instala un servidor? Digamos, normalmente les puede hacer como ventilación, eso consume agua. Sí, Entonces, claro. pues, entre más datos tenemos, pues los servidores van a trabajar más. Pero la pregunta es, para que todos aclaremos, ¿se le echa agüita? No, 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 no. Escúchame, aclara. pues, Yo soy brutino. no, no. Ah, Cuéntame. cuéntame. Digamos, en los computadores actuales están, digamos, Refrigeración. hay gas, Sí, correcto. eh, Pero ese es un pequeño elemento muy mínimo, pero sí, pues por ahí va la línea. ¿Cuál sería realmente la afectación del agua dentro de la línea de informática y construcción de software? No, pues no tenemos energía, compañero. De energía, ¿y cómo? por medio de las plantas de... Exacto, por medio de las plantas de generadoras de energía. Fíjense que para poder producir esta, desprender este bombillito, tenemos que tener una hidrotérmica prendida. Y ahí estamos gastando agua. O sea que para poner esta pinche pantalla tendremos que estar consumiendo agua, claro. Y su software es tan inteligente que se apaga al instante de que usted deja de mirarlo. No, no hemos sido capaces de desarrollar esa tecnología. Su software es tan efectivo que efectivamente apenas evalúa que hay procesos que no están ejecutando, minimiza el consumo de memoria. No, sigue en la memoria. Hay que bajar ese iceberg al disco duro porque para qué lo mantengo allá. Vean nosotros. En este momento podemos tener un problema allí en la casa que no vengo desayunado, pero estamos acá poniendo atención a la clase. Bajamos ese problema de la casa, lo tenemos aterrizado. Cuando salga de acá, tal vez me acuerdo o tal vez no. Y la mente se encarga de descargarlo. Y recuerden, nosotros hacemos que las máquinas hagan todo, pero todo lo que nosotros hacemos. Y lo hemos hecho hasta hoy. Lo único que nos falta por terminar de perfeccionar, ¿qué es? Ayer lo dijimos, el razonamiento. De momento hay analítica, pero no hay razonamiento. ¿Ves? Claro, cuando se establecieron los procesos de la máquina de Turing, efectivamente ahí se estableció que la máquina podía establecer una diferencia y por eso hoy en día entre la machine learning es la que aprende a que un proceso se repita y se vuelva repetitivo, con la big learning establece un proceso de aprendizaje. O sea que tenemos que pasarle 3.220 veces este casco a la máquina para que lo reconozca. A la siguiente vez o veces ya sabe que es un casco. Pero nosotros no. Nosotros, con solo ver esto hoy que no lo había visto, ya, ¿qué es? Una porque aquí no una agenda. Necesitamos una vez verlo para saber qué es una agenda. ¿Se dan cuenta? Hay gran diferencia entre la máquina y nosotros.
Y eso todavía la máquina no ha tenido. Por eso la IA sí es poderosa, pero todavía es muy bruta. Tan bruta que todavía saca informes desactualizados. Pregunto, que ustedes conozcan, ¿cuántos informes se producen en Colombia? Desde la línea de su carrera, aquí en esta universidad, ¿qué hay antes del uno? Exacto, eso. Eso se produce en Colombia. Colombia no produce informes. Los informes, cuando usted le preguntan, deme un reporte, colóqueme un código para establecer un pantallazo para hacer la interfaz de aquello y lo otro. ¿De dónde viene esa comunicación ya hecha, ya hecha? De Alemania, de Europa, de Estados Unidos. Aquí, a pesar de que Colombia tiene unos super desarrolladores violentos, somos el tercer país en Latinoamérica en desarrollo de software y en Europa efectivamente estamos entre el primer y segundo lugar ahí luchando porque somos muy buenos, pero no producimos código para la ciencia, lastimosamente. El código que, cuando usted le pregunta a una IA el concepto de AOC o las características de AOC, ese concepto y ese informe ya fue producido hace rato en Europa, hace rato en Estados Unidos. Acá no. ¿Ve? Y para colmo de males, en algunos casos, el concepto lo han emitido desde el enfoque de esa nación, de esa universidad, de ese salón, de ese, no de acá de Colombia. Aún así cogemos el reporte y le colocamos nombre José Antonio Martínez, fecha de entrega 30 de mayo. ¿Lo leímos? No. ¿Tiene cosas repetidas? Sí. Y cuando nos llegue el profe, pero mire aquí, oiga, pero profe, es que eso lo sacó una IA. Claro, es que la IA es bruta. La IA no filtra, la IA no limpia. Somos nosotros. ¿Por qué esa? Pregunto, porque cuestión de análisis nomás. ¿Por qué le creemos que decía la IA, elabore un reporte bastante humanizado para ta, 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 ta? Porque era. En cambio, yo le pregunto a él, me hace un reporte del estado del salón. Y le digo a él, ¿que se ha humanizado? No, no. Él me lo hace natural, porque somos humanos pensando y razonando, razonando. La IA no. Entonces, efectivamente, la IA tiene que estar, tenemos que seguirle colocando cositas que las va a aprender, que tiene estimado que para el 2030 y 1.32 tendríamos algunas IAs con razonamiento, que podría ya ser algo más avanzado y peligroso. Pero pues para allá vamos, el ser humano se está echando un tiro en el pie. Pues para allá estaremos. ¿Quién sabe cómo estaremos efectivamente? Seguramente que los microcircuitos y los chips ya estarán mucho más avanzados y tal vez no tengamos una distribución en Colombia, pero la cosa será a otro precio. En el 2032 se acordarán de mí todos. Bueno, entonces dentro de esos elementos también existe efectivamente la energía, efectivamente que obtenemos de las diferentes fuentes, solar, física y demás características que afectan y que obviamente están produciendo para que todas esas terminales de estas máquinas estén debidamente encendidas. Pero como curiosamente nosotros no desarrollamos aplicativos para que si es una línea de internet, de comunicaciones, pues se apague, minimice, se reduzca. Si la máquina sigue prendida todo el tiempo, si ustedes se paran de acá y se van así como está, la máquina sigue prendida. Porque el servicio, ni siquiera de internet, las minimiza, las reduce. De pronto un apagón, un fuerte coletazo de energía, las quema, de pronto, pero no más, pero técnicamente no hay ninguna herramienta. El otro elemento sería el trabajo y crecimiento económico. El trabajo que efectivamente, donde nosotros no se hubiera abierto las nuevas dimensiones de la digitalización, pues tendríamos una reducción de trabajo bastante grave. Fíjense que hace el año 2020, terminando 2020, 2021, el ministerio abrió un concurso de programación para 1 millón de jóvenes programadores. ¿Ustedes escribieron? Ahora, para programación, eh, hace unos 2 años, 3 años. Porque, vea, le voy a contar el secreto para que ustedes sepan. La programación
ahora lo sabe hasta el portero, a que usted sepa. Por eso les digo que ustedes no van a ser programadores, ustedes van a ser ingenieros de software, que es otra textura supremamente elevada. Echar código, hasta yo sé echar código, que soy ingeniero de sistemas. ¿Ve? Pero hoy en día el portero, el médico, el ingeniero, el abogado saben programar. Y mejor que nosotros. Claro, de manera específica. Si le pongo un programa a un abogado de economía, pues lo quiero. Él me hace un programa del derecho, porque él tiene todo el derecho metido en la cabeza y lo que va a hacer es organizarlo y escribirlo para A o B, procedimiento de consulta, de... Vea, ya tenemos IAs, como te han visto, en derecho, ¿sí o no? Ya nos dan un concepto en medicina, ya nos dan un concepto de medicina. Ya hoy en día tenemos, vean, las EPS, a pesar de que en Colombia tenemos una tecnología muy baja, muy escasa, pero las TIC, la poca que se ha abierto, logró abrir puertas para que efectivamente tuviéramos ya citas virtuales. Pues son chimbas, pero son citas virtuales. Porque a usted lo llama el médico. ¿Qué te duele? La cabeza. ¿Y cómo se encuentra? Mal. Entonces, repose. Esa es toda la cita. Pero es una cita virtual. Bueno, ya algo abrió. Lo interesante es que ya el segundo nivel, que también ya está funcionando, es donde efectivamente una de las herramientas que ustedes seguramente habrán producido y habrán hecho jugando con esas pequeñas aplicaciones AP que le permiten escanear la temperatura al paciente, le permite enviar datos directamente al celular del médico con otra aplicación que está en línea a la web, ¿cierto? Ya hay aplicaciones de ese estilo, donde le mide la temperatura, el color de ojo, la nariz, el cabello, el estado, todo esas apps. En medicina hay un montón, pero efectivamente se quedan en eso, en cuadros estadísticos, porque la IA no logra tener el conocimiento para alimentarse y deducir. Claro, se busca y se pretende que entonces tenemos que sacar a un médico del camino. No, tenemos que mejorar la comunicación. ¿Sacar un ingeniero de sistemas y de software? No, le potenciamos. Vea, yo vi matemática espacial y fraccionarios de cuarta generación en décimo. Acá ya lo estamos viendo en segundo y tercer semestre. ¿Ve? Entonces, fíjense que efectivamente el conocimiento ha cambiado brutalmente. ¿Ve? Desde esa línea. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, la evasión del concepto del consumo de energía es en todos los elementos. El octavo elemento es trabajo de ¿qué? Decente. Bueno, tener un trabajo adecuado a mis características. ¿Por qué el trabajo decente es pertinente en este plan de objetivos? Desde el enfoque de la informática. Estamos en la informática de ambiente y desarrollo sostenible, me contextualizo. Y en el cual estamos hablando de por qué los elementos que propuso la OCDE son pertinentes para que efectivamente tengamos una aplicabilidad del concepto. Les pregunto, desde el concepto de un trabajo decente, ¿por qué aplica para esta línea? Sí. Porque tener un trabajo digno, ¿cierto? Lo ha quitado la tecnología. Antes la personita que se encargaba de la codificación, porque mire que las empresas desarrolladoras de software antiguamente tenían el codificador, el transcriptor, el diagramador, el analítico y el administrador de base de datos, todo por aparte. Hoy en día todo se fusionó en una IA. La IA se encarga de hacer eso. Entonces, desde esa línea, el trabajo decente es que efectivamente sigamos con esas clases de cargos porque el razonante hoy en día sigue siendo el ser humano. Entonces, es importante, no, eso hablando de informática, porque si habláramos de panadería y de otra cantidad de cosas, pues obviamente, ¿sí? Por fortuna, en el caso del área de alimentos no ha invadido bastante. Lleva recetas y combinación de elementos, pero hasta allá han ido, porque todavía cocinar a la IA le va a quedar grande. De factibles, no sé, de pronto combinando con internet las cosas, fue, pero ¿quién le echa a la olla las cosas? Bueno, ahí veríamos. Bien,
Industria de innovación. Entonces, desde el proceso de la industria, efectivamente, la OPE estableció que el desarrollo tenía que ser acorde a las necesidades de cada región, cada nación. Fíjense que cuando yo estaba por allá con algún proceso del Estado repartiendo computadores en La Guajira, los niños eran algunos señores de estudiados o profesores, era la primera vez que conocían una tableta, era la primera vez que conocían un portátil. Que uno dice, Dios mío, y estamos en este siglo XXI, pero así pasa. ¿Ve? Acá en Cundinamarca, sorprendente que uno entre a alguna universidad y sea la primera vez que algunos chicos logren tener acceso a un computador desktop, pero así pasa. Ahí estoy, lastimosamente. El año pasado, precisamente en un proyecto del ministerio, se creó una integración, una inclusión para formar a unos chicos en procesos de informática y digitalización. Y se les abrió una cuenta, entonces les pedimos que fueran al banco a abrir la cuenta. Como no iba a tener acceso al banco, entonces le hicimos el acompañamiento y fue la primera vez que más del 60% de los chicos venían a Bogotá, viviendo en Bogotá, o sea, vivían en la periferia. Pero nunca habían tenido ni cómo venir ni por qué venir a Bogotá. Y era la primera vez que colocaban un pie en un banco. Curioso, ¿no? Y estamos en este país de algo raro. Y o sea que nosotros, yo no, pues estamos privilegiados. Pero, vea, industria, innovación, reducción de las desigualdades. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, esa es una de las características de desigualdad, donde efectivamente la accesibilidad, los derechos no se tienen. Y la informática, pues lastimosamente, muy pocos tenemos servicio de Internet y muy pocos tenemos computador. Y uno que otro tiene un portátil y uno que otro tiene una tableta. ¿Ve? Claro, ustedes como ingenieros, pues sí deben de tener su portátil, su tableta, su desktop a la mano, ¿sí o no? Y obviamente para poderse comunicar. Ciudades y comunidades sostenibles, ¿a qué se refiere? Ciudades sostenibles y comunidades sostenibles, ¿a qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere una ciudad sostenible, compañero? Tranquilo, pues, estamos aprendiendo. Que a partir de ella misma se pueda, como, sí, literalmente sostener. Sí, Ya, como que se autosustentable, por ejemplo. exacto, sí. Desde ese enfoque, efectivamente, entonces tenemos que hablar ¿de qué? No, 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 ya en Japón, usted pasa por Japón, te va a Japón y efectivamente en las autopistas, que no son como las de acá, pero pues obviamente son autopistas muy inteligentes. Allá usted coge un carrito y sin conductor, él te lleva de una línea recta, obviamente, más o menos unos 40, 50 kilómetros. ¿Ve? Lo haga de cuenta entre Chile y Bogotá, y te lleva y te deja y se devuelve solo. ¿Ve? Está siendo sostenible porque hay una reducción de espacio. Yo vengo del carro desde Chile y efectivamente vengo con 4 puestos desocupados. Pero pues no, aquí en este país no puede uno echar a alguien más porque lo atracan, lastimosamente. No hay sostenibilidad. Pero un carrito es, en Alemania las autopistas efectivamente están sensorizadas cada 100 metros, hay un poste donde efectivamente le va indicando al conductor cómo está. Eso se llama tecnología de blockchain, o sea, lo que dice, por lo que se elabora la criptomoneda, porque es una tecnología bastante avanzada para pues que todo el mundo tenga acceso, porque pues es manejar plática en el aire, pues obviamente. Pero entonces esa es la sostenibilidad, que los edificios tengan sensores de luz, paneles solares, para que no consumamos. Aún así, al encender una lámpara solar, pues estamos consumiendo atmósfera y estamos rompiendo el ozono, que pues ayudando a romperlo, porque pues ya está roto hace marra, ¿correcto? Bien, eso es dentro de las ciudades inteligentes. Cuando usted llega a un edificio en Japón, usted es más, le pregunta a la puerta, ¿para dónde va? Mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Sí? En inglés, obviamente. Y no se abre si usted no está con cita previa.
En Texas solamente hay 2 edificios que tienen esa característica. En Colombia no. No tenemos nada sostenible. ¿Ve? Es para que vayamos viendo. Ustedes que son desarrolladores tienen que comenzar a automatizar las puertas porque es parte de la inteligencia artificial y que efectivamente desarrollar un sistema para que todo el edificio, uno, se convierta en domótica y dos, sea un proceso de sostenibilidad. Que la energía se consuma desde paneles solares. Que el agua efectivamente se ahorre cuando llueva, tenga unos depósitos, porque ¿quién en su casa tiene un tanque de reserva de agua, de lluvia? Muy bien, y yo también. Efectivamente. Pero la gente le da pereza o pena tener un baldecito ahí recogiendo agua. No, es la verdad que era. Entonces, es importante tener esa sostenibilidad para producir y no estar consumiendo el agua. Y aparte de eso, que hay un ahorro económico brutal. Si yo tuviese 20 lámparas prendidas, pues yo las tengo que tener solares. Gracias. ¿De verdad? Póntelos. Ok, gracias. Bien, entonces los demás elementos como la acción por clínica, la vida sostenible en el mar, vía de producción de aves y demás, son los 17 objetivos que la ONU propuso para todo el mundo, en todas las áreas. Desde la informática, pues hemos venido charlando de cómo debemos de aplicarlos, de cómo debemos de incurrir con ellos y cómo tenemos que comenzar. Bueno, ayer no les dije yo que ustedes ven cómo toman sus apuntes, ¿no? Ustedes, no sé, yo los veo ahí mirando, jugando, pero son su problema, ya ustedes son grandecitos. Usted verá qué apunta o qué no apunta. Todo esto sale en el parcial, ¿no? Efectivamente. Cada quien toma sus apuntes como mejor le parezca. Y apenas coloco las diapositivas, por lo que usted ve que yo despliego bastante, entonces no solamente las diapositivas, porque yo las dejo ahí en plataforma, las dejo subidas, pero pues obviamente todo es un. Y pues a veces en momentos de clase aquí presencial, pues el audio no queda bastante bien grabado, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Pero pues se sube el video también a la plataforma, ¿ve? Entonces, para que tengan esos datos. Usted coge sus apuntes. De pronto es factible que para el parcial miramos si los que tengan apuntes físicos los puedan sacar o no. Ahí miraremos, ¿ok? No lo prometemos, pero de pronto. Pero no sacamos ni apuntes de tableta, ni de celular, ni de stop, ni de nada. Son físicos los que tengan apuntes. Pero pues, cada quien apunta como quiera. Se me olvidó eso ayer decirles. Bueno, en esta línea, entonces, efectivamente, estos 17 objetivos que hemos venido hablando nos van a permitir esa evaluación y ese reconocimiento para que efectivamente identifiquemos desde la informática esos conceptos. Entonces, lea el concepto del objetivo de la. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Estos desafíos globales se interrelacionan entre los que se incorporan los objetivos. Entonces, los 17 objetivos que se plantearon, efectivamente, es el plan que se ha diseñado en común acuerdo, no solamente con el Estado, no, ni política de Estado, no. Efectivamente, es una línea que el Estado abrió, la compuerta, pero como ustedes saben, la ONU no pertenece a Colombia. Somos parte de la ONU, sí, efectivamente. Pero es una línea internacional global que se abrió para garantizar la difusión desde el enfoque de informática para garantizar la digitalización y la entrada del mundo informático en los diferentes procesos del ser humano.
Porque ¿para qué se desarrolla la informática? Pues para mejorar las calidades del ser humano. ¿Cuál es el objetivo de la ofimática? Facilitar las tareas del ser humano. Ese es el objetivo de la informática, perdón, de la ofimática. Dentro de la línea de la domótica, precisamente el ahorro de energía, el ahorro de luz, la seguridad, ¿cierto? Y tener debidamente conectado en la línea del Internet de las cosas, que lo estábamos mencionando efectivamente. Entonces, este plan maestro efectivamente nos está llevando a que identifiquemos adecuadamente los recursos que nos van a permitir garantizar el desarrollo sostenible desde el enfoque de ahorro de luz, ahorro de agua, ahorro de recursos, ahorro de insumos y demás características. Ese es el objetivo y el plan maestro de la ONU. En esta línea, efectivamente, el contenido que desplegaremos para este ejercicio, pues vamos a visualizar unos conceptos tales como lea primero, ¿qué dice? Introducción al desarrollo sostenible. Esa introducción nos va a permitir efectivamente establecer este concepto y ampliar un poco más de para qué sirve, por qué motivo y cuál es la razón y la justificación. Porque, como hemos dicho, yo sé que ustedes dicen, pero igual, ¿para qué me va a servir el ambiente sostenible? Para toda esa característica, un ingeniero que se respete al 2030, pues no va a producir software por producir. Porque miren, hay ingenieros tan baratos que efectivamente no saben desarrollar software. Van a producir una estructura de programación y dentro de las estructuras de programación de desarrollo, ¿cuáles tenemos para desarrollar un aplicativo? Estructuras de programación, ¿cuál es? Una estructura de programación. Una estructura de programación. Ustedes no dicen que no tenemos que la los veo. Una estructura de programación. Creo que sí. ¿Cuáles son las estructuras de programación? ¿Para qué le sirve el if the next? Una condición, ¿cierto? Otra estructura. El for, otra estructura. Sí, ¿Para qué le sirve el do while? Para tener mientras. ¿Para qué le sirve el do case? O el switch. Exactamente. Entonces son esas estructuras, pero mire, tanto los bolos son que van a establecer un caso de deducción de selección de un menú, del 1 al 10. Un ejemplo, estoy inventando. Y resulta que para esa selección de identificación de qué alternativa escogió el usuario, hemos encontrado estructuras de programación de if then else. Terrible. Se han encontrado dentro del menú, dentro de esa estructura de diseño y desarrollo, diseños de desarrollo de software de do case dentro del do while. Una cosa brutal. ¿Ve? Y fue algo novedoso, disruptivo, pues dice uno, no, la verdad que era, pero no son las porquerías de cosas que uno ve, Dios mío, ¿cómo es que están desarrollando estos muchachos? ¿Ve? Entonces, por ese motivo, efectivamente, interpretar el concepto de la introducción del desarrollo sostenible aplica desde ahí. ¿Ve? Verificar. Por eso tocó implementar lo que se llamaba las pruebas de software, pruebas de desarrollo de software. ¿Para qué me sirve una prueba de desarrollo de software, compañera? Ya esto. Hola, ¿cómo está? Sí, señor. Son los valores. ¿A qué? Capacidad de. ¿Qué capacidad tiene un software? Peticiones de Peticiones. No. dependiendo de las peticiones de soporte o el software que se esté usando. No, yo diría que no, la capacidad no es esa. Digamos sí, La capacidad sería de digamos sí. conectividad de usuarios. Digamos que compañía. Bien, entonces, desde esa línea, ¿qué otra característica tenemos en la prueba de desarrollo de software? Podemos ver. Porque hay más. Si es amigable, claro, ni más faltaba.
dentro de lo básico que hemos visto por ahí que sea responsive también, porque nosotros hacemos nuestro software, nuestra máquina, ¿sí o no? Y en la máquina funciona mil maravillas. Dice uno, ya no va a caer un 30, no un 10. Y cuando llegamos a la máquina del profesor o del sistema de las máquinas, no sirve ni para el baño. ¿Y qué pasó? No es que funcionaba. Ojo, ustedes como ingenieros no pueden volver a traer un software desde que diga, profe, es que me funcionaba. No, no, no. Tú tienes. Uno en la vida, ¿qué tiene que hacer? Aparte de morir, bueno, lo único que tiene que hacer, lo único que fijo que tiene que hacer no es morirse. Pero ustedes como ingenieros, cuando desarrollen su software, tienen que hacerle pruebas de desarrollo de software, obligatoriamente. Un testing. ¿Para qué? Para que el compañero, efectivamente, ¿para qué más, Valentín? ¿Valentín? Sí. ¿Para qué más? ¿Cuál es su nombre? Otro Valentín. Bueno, y la compañera que Valentín. Tres. ¿Para qué más? Las pruebas. Allá el compañero está rinconado. ¿Para qué? El rendimiento. ¿Qué significa rendimiento? ¿Y qué significa compatibilidad? ¿Qué es eso? ¿Qué sería? Rendimiento. ¿Seguro? Rendimiento. Digamos que si el software que se está desarrollando fue establecido para que funcionemos en Windows, entonces tenemos la capacidad de funcionar en ciertos dispositivos, de un dispositivo para adelante, que funcione de manera eficiente sin que consuma cierta cantidad de recursos, que consuma todos los recursos del Correcto. De tener buen rendimiento. Muy bien. Y ese sería, no, pero es que ahí la compatibilidad iría dentro de la arquitectura. Y esa sería otro texto, otro nivel de texto. Sí, Las respuestas por segundo. claro, de peticiones de esa línea. Entonces, efectivamente, fíjense que es importante que ustedes desarrollen y le hagan esas características de usabilidad, de rendimiento, de fatiga. ¿En fatiga para qué nos sirve, compañera? No. ¿En fatiga para qué nos sirve? De fatiga. Sí, correcto. Que corra de manera armónica y el tiempo de respuesta, ¿cierto? En la cantidad de usuarios y en la cantidad de peticiones. Porque como vuelvo y digo, en la máquina corre, perfecto. Pero lo ponemos en red y no funciona, no responde. Por la cantidad de peticiones que tiene el software, ¿correcto? Bien. Eficiencia de energía del sistema de la TI. ¿Qué es TI? ¿Ah? ¿Qué es TI? Esa tecnología de la información que tenga esa compatibilidad, precisamente lo que llamamos en la eficiencia energética. Esa eficiencia energética no solamente podemos pensar que es simplemente que haga un consumo de energía armónico o que no utilice determinados computadores, sino la eficiencia energética efectivamente es en garantizar que las condiciones con las que fue diseñado se cumplan. Porque de manera regular el pobre software que uno diseña en casa, pues obviamente cuando lo ponemos en una máquina más o menos de características de configuración, se trata de adaptar porque efectivamente es algo intangible. Es un sistema que fue creado por el hombre. Entonces, efectivamente, el software se adapta al proceso y ocupa y consume los recursos físicos de la máquina. No le interesaría, pero efectivamente esa garantiza, la idea de garantizar con las TI el consumo adecuado es permitir que se consuman los recursos normales, compatibles con lo que fue diseñado. Hagamos de cuenta un paseo. Me mandan a pasear a Cartagena y me dan solamente $1000, ¿cierto? Y entonces digo, no, pues es que con $1000 voy a durar media mañana, no alcanza para más, ¿no? ¿Cierto? Entonces, obviamente es que cuando vayamos al paseo con los $1000, garanticemos que efectivamente que no era para media mañana, sino para un día, entonces podamos durar todo el día con los $1000 bien distribuidos. Acá fue lo mismo.
que si yo diseño un software que utilice y consuma cantidad de memoria, cantidad de procesador, cantidad de máquina, de recursos, sean esos y no se sobrepasen dentro de las TI, ¿correcto? Bien, tenemos también la gestión de residuos electrónicos. Puede ser un proceso entre la gestión. Recuerden que ¿qué es gestión? Es la importancia de tener un rosario en la cabeza. ¿Qué es gestión, compañero? ¿Qué es gestión? Compañero, ¿qué es gestión? Es eso, chico. Exacto, es gestión, efectivamente. Gestión es el mismo concepto de administración. O sea, ordenar, organizar, distribuir, almacenar, procesar. Eso es. ¿Por qué llamamos al gestor de bases de datos gestor y no simplemente bases de datos? El gestor especifica lo que está haciendo. Bueno, nos permite organizar, distribuir, almacenar, seleccionar, gestor. Por eso es un gestor de bases de datos. Claro, que nosotros confundimos entre los gestores y las herramientas de administración de producción de software de base de datos al gestor de administración de los datos, que es otra cosa diferente, ¿cierto? Bien, entre esa línea. Ética, privacidad de los datos. Bueno, aquí sí se diga. Dentro de esa línea, aparte de que nosotros es que no basta con que yo sea parco y sea ético, no, tengo que desarrollar software ético que permite efectivamente garantizar el tratamiento de los datos, uno, la pureza de los datos, dos, ¿cierto? La seguridad de los datos, tres. Cuando hablo de la pureza de los datos, ¿a qué nos referimos? Que no sean alterados, que sean los mismos, sí señor. Cuando hablo de la seguridad, efectivamente es que no se compartan y que nadie tenga accesibilidad a los datos. Pero claro, uno se encuentra con software que, Dios mío, ¿dónde está repitiendo? Vamos a hacer login. Y como usted sabe que las herramientas que tenemos hoy en día permiten colocar elementos básicos de programación, donde cuando vamos a capturar la clave, le podemos colocar asterisco, porque hay una propiedad de una instrucción para hacer esa característica. No, el login tiene que ser una encriptación de la data, donde yo digite un número y obviamente me lo oculte, no desde la propiedad del objeto, que me lo convierte en asterisco, en vocal, sino de la propiedad del desarrollo de la programación. El algoritmo que me permita convertir ese carácter que voy tipeando, porque recuerden que cuando uno tipea en el teclado, valga la redundancia, automáticamente lo que hacemos es un impulso eléctrico, ¿sí o no? Uno manda una señal, que esa señal no logre llegar a pantalla, esa es seguridad. Porque si usted coge, haga la prueba, coja una cámara, ralentícela al 1000% y digite una clave, le queda grabada la letra cuando la tipea y se convierte en carácter. O sea que ya está descubierto. Eso hicieron los primeros hackers cuando comenzaron a hackear, hace 30 años. Comenzaban a hackear y se ubicaban una cámara en el cajero y claro, ralentizaban la cámara y se dan cuenta que el usuario digitó el 1, el 2, porque llegaba la señal del teclado a la pantalla en carácter, ¿cierto? Y ese carácter con la orden del objeto lo convertía en asterisco o lo que sea. Entonces se lograba identificar qué tipo de carácter oprimió. La idea es coger el teclado, la señal, atraparla, enviar cualquier señal a la pantalla y convertir ese carácter en un asterisco o en lo que la carácter que sea. Seguridad de los datos, dentro de otras características, ¿correcto? Cuando hablamos de un login, uno abre el login cuando mira alguna tesis de grado y dice, ay, Dios mío, solamente aseguró la clave y el correo y el nombre del usuario,
A mí me entregan un login con la clave encriptada y el nombre, el correo y el nombre de usuario visible. Lo tengo hackeado hace 1000 años. Porque es de chingo. Aparte de eso, que uno baja un hash para desencriptar, ¿sí o no? Los venden en las tiendas de Apple Store o de Play Store. Los descargan por cualquier 100.000 pesos. Es de chingo. Dios los bendiga también. ¿Ya? Por ahí. Hay herramientas de desencriptación, por ejemplo, Señor. si hay herramientas de desencriptación que las Claro, claro. Lo que pasa es que, mire, en las tiendas, pues te van a engañar. El 90% de las Play son falsas. Usted tiene que medio conocer qué marca es y qué referencia para que descargue una de esas. Porque a ti te dicen, con esta herramienta que te puede valer 120.000, 300.000 pesos que la descargas de Play o de Apple, efectivamente, te hacen el ejercicio, te pasean primero y te dicen, y te dan un par de ejercicios y te permiten desencriptar unas cosas. ¿Quién no desencripta un Wi-Fi? Un bobo, ¿cierto? Entonces pasa. Efectivamente, identificar. Con el solo teléfono, hoy en día, mire, hoy en día, efectivamente, él es mi amigo y estamos en una reunión, pero resulta que el tipo maneja millones de conocimientos. Yo vengo y lo saludo, hola, ¿cómo está? Vea, ya está hackeado. Solamente con acercar mi teléfono. Aquí hay una aplicación que me permite hacer, ya está hackeado. Chimbo, ¿ve? Entonces, pero claro, eso es lo que llamaríamos seguridad. Verificar la técnica y el recurso. Y en las tiendas efectivamente nos venden una cantidad de aplicativos que no completan la tarea. Nomás los GPS, no sé si ya da por descargar los localizadores. Un GPS te permite descargar el aplicativo, pero solamente te conecta si tiene el apareamiento del otro celular, o sea que no es eficiente. Hay unos que funcionan efectivamente, pero valen 300 y 400.000 pesos. Pero se sirven. No son muy efectivos, pero algo es. ¿Correcto? Y claro, hay cualquier cantidad de aplicativos ahí en Android o en Apple para descargarlos. Es más, el solo teléfono le permite a usted identificar la cantidad de redes que hay abiertas. O sea, aquí yo abriese rápidamente, venga, por encimita. Aquí ya estoy identificando la mayoría de sus teléfonos. Si quisieran visualizar quién no tiene asegurado, pasa. Entonces, no, pero es seguridad, no va a meter donde lo diga. Señor. A ver. Entonces, efectivamente es muy fácil rastrear. Eso es lo que se llamaría seguridad. Y claro, ahí hay un concepto que se llama ética. Y es el que nosotros debemos que el médico, ¿no? La mayoría de los médicos, el 99% digo yo, son muy éticos y efectivamente entonces porque tenemos que de ingeniería hacer lo mismo. No porque yo tenga el conocimiento y el poder en la mano, tengo que aprovecharme de eso. Sí, por eso cuando ustedes ven la materia de escribir informática, van a encontrar que existen varios tipos de hackers, los básicos, los más chimbos, ¿cuáles son? Sí, son tres. El hacker, el Black Hat, el Red Hat y el hacker de sombrero blanco, de sombrero negro. ¿No? Bueno, entonces los tres tipos de hackers, digamos que por concepto teórico existen en el mundo, pero claro, hay una cantidad de tipos de clases de hackers, ¿cierto? Ustedes, digamos, del proceso de aprendizaje, de aprender recursos y herramientas de programación,
están en un proceso de principiantes de pre-clickers. Los clickers son efectivamente esos pequeños hackers con conocimiento ya de electrónica, de matemática, de bases de datos, de programación, que son clickers bastante avanzados y se convierten en hackers cuando ya son los gurús del dominio total de las telecomunicaciones, de la ofimática y las TIC. Y claro, conocen electrónica, porque creeríamos, la ignorancia es atrevida, creeríamos que solamente con aprender ciertos truquitos de software ya somos los tesos, pero ni de baño. Escasamente nos toca aprender electrónica, matemática, telefonía, telecomunicaciones, para medio saber algo, medio saber algo. Bueno, hasta mañana. Volví a estar muy grave. Se habla. Está escribiendo, bueno. Nos vaya. Ay, pero no. Como que con eso es. Igual vale. Vamos a ver.